Gracias, buenas tardes a todos. Y pues en los días en los que estamos conmemorando el Día Mundial de las Naciones Unidas contra la Trata de Personas, la frase que se ha estado usando para poderla transmitir cuando nos unimos a esta lucha contra la trata de personas es #Doy Esperanza. Y precisamente en estos días estábamos viendo cómo el delito ha crecido. Es alarmante que no hay sentencias en la mayoría de los países de la tierra. Y además, no solo esa impunidad, sino niños, niñas siendo los principales víctimas de estos delincuentes. Para un poquito explicar, mientras además empezamos a comprender de qué tamaño es este problema, pues me gustaría que comprendiéramos a través del árbol de la trata. Las raíces son la vulnerabilidad que existe para que un niño o una niña caiga en estas redes. Es como una puerta. Entre más vulnerabilidad hay, más grande es la puerta para que esa persona pueda caer en esas redes. Justamente ayer, por este día que se conmemoró, están en México activistas y personas internacionales y fuimos a una cárcel. En la cárcel están encerrados varios tratantes y un día, cuando tenía yo temor del daño que le pudieran hacer a una de las víctimas, me doy cuenta precisamente de la vulnerabilidad de estas chicas, que estos hombres cuando salen les han amenazado tanto de hacerles daño, y en sus pueblos generalmente una de las raíces es la impunidad. Una de las chicas que salió de su casa por la desintegración familiar sufrió en manos de un tratante que fuimos a ver ayer. Y yo tenía tanto temor del daño que le podía hacer, porque en el juicio la propia mamá se puso en contra del tratante, en contra de la hija, a favor del tratante. Imagínense la escena cuando esta niña va a entrar a su mamá y la mamá le dice claramente: tú eres lo peor de lo peor, tú tienes que retroceder en tu denuncia, él es una buena persona. Y bueno, por supuesto con insultos le dice que ella pues prácticamente no es ni su hija. Ese hombre, pues la verdad es que nos daba terror cuando saliera, y decidí enfrentar el temor entrando a una cárcel llena de hombres, temblando como gelatina. Y lo peor de todo es que cuando yo me siento a esperar que lo traigan, en un libro que escribí, se llama Pedro, cuando llega, él me ve y se echa a correr. Y el que le dio más miedo fue a él, que eso fue lo más delicado de este asunto. Él platicaba ayer con las personas internacionales cómo lo trajeron y le enseñaron pues que yo no le iba a hacer daño. Fue muy interesante la primera plática, porque yo le dije: oye, yo no tengo por qué estar aquí, tú no tienes nada que perder, y si realmente alguien no debería estar, soy yo. Porque parte de la violencia que estos hombres ejercen sobre las mujeres, pues es lograr atemorizarlas. Y muchas de las jóvenes que caen en estas redes, niños y niñas también, vienen de hogares donde ha habido violencia, donde hay adicciones, donde no hay una red familiar que les proteja. Por eso ayer que escuchaba yo a este hombre explicar, porque tenemos un año trabajando ya con varios tratantes, con psicólogos, con justicia restaurativa, que ayuda a que el mismo tratante llegue al grado de pedirle perdón, y ya lo hizo a Marcela. Ya hay 2 tratantes que le han pedido perdón a la víctima. Por supuesto que van a seguir ahí adentro, pero por lo menos cada día están más convencidos de reparar el daño en lugar de seguirlo haciendo. Y entonces, pues el día de ayer nos explicaban para ellos lo que es la trata. En el lado sexual, porque la trata abarca laboral, por supuesto, extracción de órganos y muchos otros delitos, pero en el área sexual, ellos son de Tlaxcala y hablan, como dicen ellos, son los compadres, y dicen: muévete, compadre. Y nos explicaban esta vulnerabilidad, esta puerta que tienen las víctimas, cómo ellos van y buscan en los lugares donde hay mayor pobreza, por ejemplo, donde hay un bajo nivel educativo, como son las raíces de este árbol. Y hablan, ayer nos decía:
es como si fuéramos de cacería, porque les decíamos, ¿qué es eso de muévete, compadre? Bueno, es como si saliéramos a una cacería humana. Y nos dijeron algo que nos estremeció. Quitarle a una niña, a una hija, a un padre, a una madre, en los lugares donde hay vulnerabilidad, es más fácil que quitarle un dulce a un niño. Y nos explicaba este hombre, que le decimos Pedro en el libro, no se llama así por supuesto, pero nos decía, yo llegaba a un pueblo donde había pobreza, con un carro último modelo, convertible, con mucho dinero, con regalos para los padres, y entonces les bajaba primero a ella el sol, el cielo y las estrellas. Ya que la tenía totalmente enamorada, entonces llegaba con los padres, les ofrecía una fiesta, les llevaba alcohol, y cuando me decían, ¿no quieres una copa? No, señor, gracias, yo no tomo. Entonces, bueno, pues para los papás era el príncipe azul. No lo podíamos creer ayer, una chica de Argentina y otra chica de Estados Unidos que los escuchábamos y decía, imagínense por favor que yo le decía a los papás, déjenme llevarme a su hija, mire, le voy a dar muy buena vida, yo soy un buen hombre, no se preocupe, le voy a dar escuela. No sabían dónde yo vivía, no sabían quién era, y a los 3, 4 días que me conocían, me dejaban llevarme a su hija. Es increíble que esto está pasando en México, y lo peor de todo es que nos dicen, en este momento, mientras estamos platicando, miles de padrotes están moviéndose en nuestro país. Imagínense lo grave que es esto cuando estamos hablando de 70,000 niños y niñas que están sufriendo trata en explotación sexual comercial infantil. Estas raíces, entre más trabajemos de verdad en darles esperanza, porque fíjense, la campaña que lanza la ONU es para regresarle a las víctimas lo que les hemos robado, la esperanza. Por eso, si tú hoy mandas ese hashtag doy esperanza y enseñas a otras personas a entrar en toda esa información que se está subiendo de todo el mundo, nos estamos uniendo para decir, con la trata de personas no se trata. Y sabes, lo que produce es un árbol de muerte, un árbol que de verdad para mí es negro, porque es un árbol que lleva a muchos delitos. ¿Por qué es importante cerrar los lugares de esclavitud? Porque alrededor de esos lugares es donde empiezan a desaparecer tantas niñas y niños. Cuando crecen los lugares de esclavitud es donde ahí el crimen organizado pues hace su cuartel. Están encantados de estar en donde el dinero que se produce de la explotación de un ser humano genera recursos también para el crimen organizado, para armas, para narcotráfico, para droga, para todo lo que vemos aquí. Por supuesto es donde hay más feminicidios. ¿Sabes? La trata de personas es el comercio de seres humanos. Y ayer meditábamos tanto cómo nos hemos deshumanizado. Lo que más puede ayudarnos a todos y a todas a acabar con la trata de personas, porque sí es posible. No estamos hablando de acabar, por ejemplo, con la prostitución. La prostitución es fruto de la trata. En Europa hace unos meses, cuando estaban estudiando para hacer una ley, estudiaron los países que han legalizado la prostitución y los países que han castigado el consumo. Y la diferencia es enorme de lo que ha pasado en Alemania, en los Países Bajos, que ha crecido la trata de personas, y lo que ha pasado en Suecia, en Islandia, en Noruega, donde ha disminuido por completo la trata, no por completo, todavía existe, pero muchísimo la trata de personas. Y la Fundación CELS de Francia nos explicaba que el 90% de lo que parece prostitución es trata. Marcela, la que estuvo pues como víctima de este hombre, tuvo la oportunidad de que él le pidiera perdón. Ahí es donde empezamos a ver que sí podemos decir doy esperanza, trabajando de a lo mejor de alguna manera en reclusorios, en cárceles, para ayudar en este delito o en otros a ser mejores ciudadanos, nosotros haciendo también a otros mejores ciudadanos. Y sabes, también en ayudar a denunciar.
Una de la manera como tú puedes de veras decir, tú y yo podemos decir, doy esperanza cuando denunciamos. ¿Cómo es posible que nos riamos cuando alguien dice que fue a comprar un ser humano? O cuando vemos que una vecina o una persona que trabaja cerca de nuestra casa está encerrada, está sin derechos, la trajeron de un pueblito y la están humillando como una esclava en una casa sin darle el pago que merece todo ser humano. La trata de personas comienza por no valorar a la persona que está a mi lado. Tú tienes a tu lado a alguien tan valioso como tú. Y cuando empezamos a humanizarnos y a entender que todos valemos igual, y que una niña, por ejemplo, una de las cuestiones que nos decía los padrotes, es que se llevaban niñas hasta los Estados Unidos, y niñas de los pueblos más vulnerables, donde hay mayor pobreza, donde ni siquiera hablaban español. Uno de ellos nos decía, me tocó llevar a una niña con un cliente en un edificio de 4 pisos, y como el cliente me hablaba desesperado para decirme por qué no ha llegado, me regresé y me doy cuenta que la niña no habla inglés, no habla español, no se usó en el elevador y estaba sentada en las escaleras, llore y llore y llore. Es una niña indígena, una niña de un pueblo originario de nuestra nación. Pero quiero decirte, ellos y ellas son los que conocen cómo cuidar nuestros bosques, cómo cuidar del agua que tú y yo necesitamos para sobrevivir. A lo mejor no tendrán una maestría, a lo mejor sí, porque hay muchísimos de los pueblos indígenas que hoy hay una diputada. Entonces, perdóname, ellos y ellas merecen el mismo cuidado. Es increíble que en muchos países se combata el secuestro y la trata. Es el secuestro de seres humanos, pero van a pagar con su vida, con su cuerpo, quitándoles absolutamente la dignidad y la esperanza. Por eso tú y yo hoy podemos dar esperanza. ¿Sabes? Una de las jóvenes que más admiro en el mundo fue víctima desde los 12 años. Cuando llegó a un refugio, ella trató hasta de golpearme, de golpear al abogado, terminó golpeando las paredes. De los 12 a los 16 años, estuvo siendo víctima de uno de estos hombres. Igual, de la misma manera, le enamoró durante 3 meses, le dio todos los lujos y de repente, a los 12 años, por favor, piensa en alguien que conozcas de 12 años. Le sacó papeles falsos y primero en Irapuato la empezó a prostituir. Con cables la golpeaba, con una plancha la quemaba, le quitó, primero le hizo abortar unos gemelitos. Ella los llegó a sacar del excusado y a llorar, pidiendo de veras perdón a esos pequeños que pues para ella eso representaban. Y después le quitó a su hija para llevársela a estos pueblos donde están los tratantes, y con eso se aseguraba que ella no iba a escapar. Ella un día hizo la cuenta. Yo recordaba que eran miles, pero no me acordaba cuántos, y el día de hoy hicimos la cuenta, porque fueron 4 años de 30 tipos por lo menos diario, y aun cuando tenía su menstruación tenía que usar una esponja con vinagre y seguir trabajando. No la dejaban descansar ni un día. Y sabes, fueron 43,200 bestias que no vieron la belleza de un ser humano, deshumanizados por completo, y ella sin esperanza. Clientes policías llegaban al Hotel La Rosa o La Roca, que se llamaban 2 hoteles, donde llegaban a entrar los policías uniformados. Ella sentía esperanza y de repente cerraban la puerta y le empezaban a grabar, a filmar y decirle: si no haces lo que te pedimos, estos videos los van a recibir tus papás. Imagínate el policía que le tenía que dar protección haciendo esto. Ministerios públicos que él iba saludándolos en esta ciudad, y ella pues ¿a dónde corre? A los 16 años, después de varias veces que un cliente de esos 43,200, un verdadero ser humano, le dio esperanza.
todo el tiempo le decía: tú vales mucho, tú eres importante, tú puedes salir de aquí, tú tienes un futuro. Y entonces ella, poco a poco, muerta en vida, como este corazón azul que así se sienten las víctimas, frías, totalmente sin vida, y peor aún los clientes que son capaces de hacer ese daño a un ser humano. Y sabes, ella en ese momento que pudo, porque tuvo una oportunidad, ese hombre que es el señor José Calvario Becerra, un señor de 62 años que ya falleció, la ayudó a escapar porque vio lo bella que es esta mujer en el mundo. Y quiero pedirte que el día de hoy, ella es una activista, acaba de estar en 21 foros en donde verdaderamente la gente quedó impactada, porque hoy está casada con un hombre que la ama, y te quiero pedir que tú te comprometas con ella a dar esperanza a otros, que tú y yo podamos denunciar y tomar esta frase del secretario general de la ONU que decía: abramos los ojos ante este delito y abramos nuestros corazones a las víctimas. Ha llegado el momento de decir no a la trata de seres humanos. Él es Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, y hoy está con nosotros. Yo quiero que le digas a ella: doy esperanza. ¿Alguien aquí puede decir: doy esperanza, voy a hacer algo contra la trata de personas? Aquí está ella como activista se llama Claudia. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso? Porque ella es muy, muy valiosa. Te amamos, Claudia. Gracias, gracias de verdad. Nos sentimos orgullosos de ti. Eres una gran mujer. Gracias, Claudia. Gracias a todos.